Imagina que un dictador de esos que hay hoy en día pagase todo el dinero para poder solventar una pelea en su país con tal de promocionar su dictadura alrededor del mundo. Esto fue exactamente lo que pasó en aquella pelea que mencionaremos en este video. Los grandes protagonistas de la pelea era el que se llamaba el más grande, también el noqueador más importante del momento, y quien había traído la pelea más importante del mundo a un país olvidado, es decir, el tirano, el más grande y el mayor noqueador de la historia hasta ese momento. Hay que hablar de esta pelea porque pasaron cosas históricas. La pelea tiene una historia tan increíble que inspiró un documental que ganó varios Oscar. El tirano y los dos mejores boxeadores del mundo se encontraron en una noche que pasó de todo. Para muchos, esta pelea hace perderle el respeto a Ali, y otros le defienden diciendo que fue muy inteligente. Algunos dicen que Ali hizo lo suficiente para poder ganar la pelea, atribuyéndole la frase que el fin justifica los medios. Una frase que hemos conocido como maquiavélica, atribuyéndosela a Maquiavelo, frase que no dijo él, pero que resumía muy bien su libro El Príncipe. Así que bienvenidos a la histórica pelea de 1974 que quedó para los anales de la historia. Esta fue Muhammad Ali versus George Foreman. George Foreman has that serious look. Ali definitely talking to him. El 24 de enero de 1974, Muhammad Ali le ganó a Joe Frazier. Era la segunda vez que se enfrentaba con Frazier y ya había perdido en una oportunidad contra él. Para este momento Ali tenía 46 peleas, en donde había ganado 44 y había perdido 2 peleas. Escuche bien. Las 2 peleas que había perdido, una de ellas fue contra Joe Frazier, el día que perdió el título de ring, WBA y WBC de los pesos pesados, y la segunda pelea que perdió Ali fue contra Ken Norton, y en la que Muhammad Ali salió gravemente herido, pues Ken Norton partió su mandíbula. Staggered! Foreman staggered! Definitely! That's probably the hardest Foreman has been hit since... Los dos únicos hombres que le habían ganado a Muhammad Ali habían perdido nada más y nada menos que contra George Foreman. ¿Cómo así que los dos hombres que le habían ganado a Ali habían perdido aplastantemente contra Foreman? Tenemos que decir que George Foreman, para ese momento de 1974, tenía un total de 40 peleas. Su última pelea había sido contra Ken Norton, el hombre que le había partido la mandíbula a Muhammad Ali. Ken Norton solamente duró 2 asaltos frente a George Foreman, y Joe Frazier, que también le había ganado a Ali, solamente le había aguantado 2 rounds al gigante Foreman. Esto muestra el poderío que tenía George Foreman en sus brazos. En las 40 peleas, solamente 3 hombres habían terminado la pelea completa. Uno de ellos fue un boxeador argentino llamado Gregorio Peralta. Los números de Foreman eran increíbles. ¿Cómo es que de 40 peleas había noqueado a 37 y había noqueado a los 2 hombres que le habían ganado a Muhammad Ali? Así las cosas, George Foreman, que había ganado el título frente a Frazier, lo había defendido contra José Román y Ken Norton, así que sostenía el título de ring, CMB y AMB de los pesos pesados. Por otro lado, para la misma fecha, Ali no tenía ningún título mundial pues había sido despojado tiempo antes. George Foreman con la pegada más bestial del momento y Muhammad Ali, el boxeador más técnico de ese entonces, tenían que enfrentarse sí o sí. Habían querido cuadrar la pelea, pero los dos tenían una tarifa muy alta y se necesitaba muchísimo dinero para poder llevar a cabo la pelea. Para este momento, Don King ya movía sus lazos, y este fue su primer gran evento. Don King para la pelea necesitaba $5 millones. En esos momentos no era fácil conseguirlos. Hacía poco tiempo, un país llamado Zaire se había independizado de Bélgica, y para este momento quien mandaba la parada era un hombre llamado Mobutu Sese Seko. Mobutu era el dictador de la República de Zaire, lo que hoy es conocido como la República del Congo. A Don King no le importaba quién fuera el patrocinador de la pelea, lo que necesitaba era hacer dicha pelea. Recuerden que para algunos hombres, el fin justifica los medios, así que Mobutu desembolsó los $5 millones e hizo una fiesta nacional. La pelea se pactó para el 22 de septiembre de 1974. Se programó para antes de la pelea 3 días de concierto, pero los horarios no concordaban con el horario de ver peleas en los Estados Unidos, así que le ofrecieron un buen dinero al tirano Mobutu y Mobutu aceptó que la pelea fuera a las 4 de la mañana. Esto hablamos de hora local.
El tirano quería el evento más importante del mundo en su país y pudo conseguirlo. La pelea fue la primer pelea que se transmitió en vivo para los Estados Unidos y, como dato curioso, no se transmitiría en el país donde se hizo el encuentro. El tirano había comprado era la pelea para que se viese en todo el mundo. Lo que menos le importaba era su pueblo, lo que más le importaba era que su nombre fuera escuchado alrededor del mundo. Así que ya estaba todo listo para la pelea, Muhammad Ali versus George Foreman. La pelea fue publicitada a nivel mundial como The Rumble in the Jungle, lo que en español es un estruendo en la selva. El lugar sería en Kinshasa, Zaire. Los medios mundiales se volcaron para Zaire. Nadie conocía el país, que se había independizado en 1960 y en ese momento se convertía en el epicentro de la pelea más importante del mundo. Los dos hombres de 1,90 de estatura se medirían en una pelea en la que no se podía decir quién era el favorito. Todo estaba listo para ese día de septiembre, pero George Foreman recibió una herida en uno de los entrenamientos y todo se postergó para el 30 de octubre de 1974. Y antes del encuentro pasaron cosas puntuales que hacen que Foreman haya dicho que la pelea fue un robo. Yo llamo a la pelea en la jungla el atraco en la jungla. Fui allí con 2 cinturones de campeón de los pesos pesados y volví sin ninguno. Esto solamente lo dijo él. Sin embargo, les voy a poner en la palestra todo lo que sucedió aquel día y tú compartirás la opinión en los comentarios. Antes de la pelea, el entrenador de George Foreman le dio agua a beber a George. George, cuando tomó su primer trago, le supo extraña el agua que le estaban dando. Esto dijo Foreman al respecto. I got into the ring and generally I dry out, well, go without water. This night in Africa, the same water, same ceremony, here's your drink of water. I said, hey, this water tastes like medicine. My trainer, Dick Sadler, said, same water as always. And I didn't want to make him feel bad. So I took another drink. I said, man, this water has medicine in it. Same water as always. He said, look, I'm taking a drink. And I took an ice. And that was different. The water was different that night. Después de tomarse el agua, Foreman dijo que no volvió a ser el mismo y que decayó y que por esto la pelea no la pudo realizar como él quería hacerla. Otro punto importante que hay que resaltar antes del encuentro es que Dundee, el entrenador de Muhammad Ali, con una llave aflojó las cuerdas del ring. Las cuerdas quedaron muy destempladas. Muhammad Ali tenía una estrategia con esto. Una vez empezó el encuentro, Muhammad Ali empezó a usar las cuerdas como una de las mejores armas. Ali sabía que si se dejaba poner un golpe bien dado de Foreman, estaría muerto. Así que aprovechaba las cuerdas al máximo para mantenerse lejos de los golpes de Foreman, y Ali los esquivaba todos recostándose en las cuerdas. Cualquier parecido a Floyd Mayweather es pura coincidencia. Mientras que Foreman lanzaba y lanzaba golpes y no podía conectar el que necesitaba para acabar la pelea, el público gritaba Ali Bomaye. Ali Bomaye significaba Ali mátalo. Ali, que era un gran vendedor de peleas y un hombre muy simpático, llevaba enseñándole esto a la gente de Zaire durante todo el tiempo de la promoción de la pelea. Y antes de la pelea, Foreman se había demorado 8 minutos para subir al ring. Los 8 minutos los aprovechó Ali para enseñarle al público a gritar Ali Bomaye. Ali por esto puede ser uno de los peleadores más inteligentes, pues era capaz de manejar lo que estaba dentro del ring y lo que estaba alrededor de él. Seguían pasando los rounds y Foreman no hacía sino mandar golpes y Ali esquivarlos. Aunque recibió buenos golpes, fueron muchos los que evitó recibir. Foreman poco a poco se empezó a ver más menguado y Ali empezó a sacar los puños. La estrategia con las cuerdas había funcionado perfectamente. La pelea estaba pactada para 15 rounds y en el round número 8, Ali pudo conectar una combinación ante Foreman y Foreman se fue al suelo. No fue capaz de ponerse en pie a tiempo y a esto le sumamos que el árbitro contó demasiado rápido.
Para el espectáculo, el favorito era Ali. Para los que sabían realmente de la pegada de George Foreman, George era el favorito aquella noche, o más bien aquella madrugada. La pelea terminaría como un knockout de Ali sobre Foreman, obteniendo nuevamente los títulos de Ring CMB y AMB de los pesos pesados, lo que se convirtió en la pelea del año y una de las peleas más importantes de la historia del boxeo. Una cosa sí queda muy claro, es que donde Muhammad Ali se le pare a Foreman, como se le paraba a otros peleadores, no hubiese podido aguantar la pelea porque los golpes de Foreman no tenían precedente para el momento. Sin embargo, no podemos decir que esto es trampa, pero sí podemos decir que utilizó estrategias para que los golpes de Foreman nunca llegaran a partes vitales y se cansara de manera que no pudiese aguantar todo el encuentro. Recordemos que Foreman terminaba la mayoría de peleas en su primero y segundo round. Nunca quiso Muhammad Ali darle la revancha a Foreman y Foreman se fue en una triste depresión que lo alejó del ring por cerca de 2 años. I told you I'm the champion of the world. All of you bow. All of my critics crawl. All of you suckers who write the El tirano se salió con las suyas, haciendo el evento boxístico más importante del año, y George Foreman y Muhammad Ali presentaron una de las peleas más impresionantes y con más trasfondo histórico de todos los tiempos. Si te gustó esta historia, te invito para que te suscribas y nos vemos entonces en el siguiente video, si Dios nos presta la vida. Bye.